vamos a trabajar en lo que tiene que ver con los fundamentos teóricos del modelo de terapia familiar sistémica. Entonces vamos a trabajar esta hora en relación a todo el fundamento o todo el marco teórico. Voy a tratar de ir pasando por los diferentes temas e igualmente pues todas las anotaciones que tengan es importante que las hagan, o si tienen alguna consulta, porque al final las vamos a trabajar. Entonces, bueno, tenemos en la teoría general de los sistemas, o tenemos que la terapia familiar sistémica surge a través de la teoría general de los sistemas, y estamos hablando que, igual que hablábamos algunos otros elementos en la charla o en la primera parte de esta charla, se da en más o menos en 1968. Entonces estamos hablando que se empieza a generar algunos cambios respecto al modelo más biomédico, y se empieza a trabajar. Incluso muchos médicos, psiquiatras, antropólogos y sociólogos empiezan a trabajar con la teoría general de los sistemas, y eso mueve un poquito a la misma psiquiatría de un proceso más biológico o biomédico a un proceso también que implica los elementos sociales y familiares. En este sentido tenemos a von Bertalan Lanfly, que fue un precursor del modelo de los sistemas, y a partir de él trabajan en esta organización de los sistemas, les decía, algunos antropólogos, algunos médicos, y trabajan lo que tiene que ver con cambios de primer orden y segundo orden, que tal vez en algún otro momento han leído o han escuchado respecto a eso. Entonces hablamos de cambios de primer orden, en unos cambios que tienen que ver con elementos, digamos, más tal vez de forma, pero no de fondo, y hablamos cambios de segundo orden cuando esos cambios trascienden y modifican los sistemas. Entonces, en ese sentido, vamos a tener también otro elemento que tiene que ver con las cibernéticas de primer y segundo orden. Entonces, les digo esas palabras porque si me van oyendo en el camino de esto que les voy planteando, pues que empecemos a ver, digamos, estos cambios de primer y segundo orden. Entonces, en este sentido, tenemos, en este sentido tenemos que la historia de la terapia familiar sistémica anda alrededor de 1949 a 1962, su inicio, y que de ahí para acá pues han habido muchísimos estudios de la terapia familiar sistémica, y también pues los hay en relación a la terapia de familia con personas que consumen sustancias. Entonces tenemos unas nuevas corrientes que surgen en esas épocas, donde, como les decía, la antropología, la sociología y todo lo que tiene que ver con el enfoque de la comunicación le dan un aporte o le dan una visualización distinta o con mayor apertura psicosocial al elemento que había de ideología dominante, que en ese momento pues era la parte biomédica y la psiquiatría tal cual. Pero esta parte es muy relevante, ¿por qué? Porque algunos precursores, digamos, entre algunos precursores están los médicos psiquiatras, y con respecto a esto tenemos un referente que es Bowlby, que este médico trabajaba en un instituto en Londres y empieza a atender familias, pero hacía lo que alguna de las compañeras en el receso que hicimos, algunos comentarios nos planteaba respecto a que empezó a atender familiares auxiliares al tratamiento individual, que también se hace por las diferentes profesiones y las diferentes situaciones, digamos, de atención. Entonces, empezó a atender a la mamá, empezó a atender al hijo, empezó a atender ¿verdad? Para tener una clarificación respecto al problema que le estaban planteando. Pero en eso viene otro autor, que es John Bell, y que va a interpretar una visión todavía más sistémica. Entonces se conoce a John Bell desde ese aporte que nos hizo en la terapia familiar sistémica, pues viaja a Estados Unidos, y entonces él plantea que se pueden hacer intervenciones familiares, que ahora yo sé que podríamos decir, bueno, hacemos muchas intervenciones familiares, pero vean que estamos hablando que alrededor de 1949, 1950 se da un cambio en el tipo de atención, ¿verdad? Y que ese cambio, pues bueno, se viene gestando hasta nuevas corrientes. Entonces surge el grupo de Palo Alto, que es un grupo de terapia familiar sistémica que trabaja mucho lo comunicacional, mucho lo interaccional, con antropólogos como Bateson,
Hay algunos psiquiatras, está la trabajadora social Virginia Satir, y entonces empiezan a aparecer una serie de aportes de algunas profesiones en relación al abordaje de terapia familiar sistémica, y hacen un cambio de paradigma, y en este cambio de paradigma me refiero a de una atención más individual y más biomédica a una atención más centrada en las necesidades, digamos, familiares o sociales o incluso ecosistémicas de estos pacientes o estos usuarios que venían con diferentes problemáticas. Trabajaron mucho con familias que tenían dentro de sus miembros personas con esquizofrenia, trabajaron mucho con familias que tenían, por ejemplo, problemas de anorexia o bulimia, trastornos alimenticios en alguno de sus miembros, ¿verdad? Y se trabajó mucho todo lo que Bateson trabajó muchísimo, todo lo que era la comunicación de doble vínculo, ¿verdad? Como por ejemplo las personas tenemos la habilidad que enferma, dirían los sistémicos, de poder decirle a alguno de los presentes que sí, claro, vaya, con una cara que usted dice, qué raro, me hizo cara de que no vaya, salga, y yo le digo, sí, salga, ¿verdad? Y usted dice, no sé si salir o no por la cara que me hizo, pero bueno, lo peor de esa comunicación, que es una comunicación de doble vínculo, o que le hablaban comunicaciones esquizofrenes, no sé si se acuerdan en algunos momentos, es que tras de todo usted me pregunte, por ejemplo, Jennifer, es que no sé si salgo o no salgo, porque la cara que usted me hizo, su comunicación digital o verbal, no es congruente con su comunicación analógica o no verbal, y que yo tras de todo le contesté, ay, qué bárbara, no, claro que yo estaba diciendo que saliera, y usted se queda perdida, porque usted no sabe si en esa comunicación, ¿verdad?, estoy siendo clara y directa o hay una comunicación de doble vínculo. Y decían los terapeutas familiares que el ser más vulnerable de la familia iba a enfermar en ese tipo de comunicaciones. ¿Por qué más vulnerable? Porque no tenía los recursos psicológicos ni para devolverse a decirme, Jennifer, entonces ¿salgo o no salgo? O porque psicológicamente se perdía, no tenía ese recurso para poder empoderarse y responder al otro. Entonces las comunicaciones familiares, los lenguajes de doble vínculo, las comunicaciones de doble vínculo son comunicaciones que le vamos a dar mucha importancia y que en nuestra consulta van a tener relevancia. Si yo paso a toda la familia a la consulta y yo efectivamente veo que cuando los estoy atendiendo el señor o la señora descalifica al otro cuando habla y hace caras y hace ojos, o saca su celular y empieza a revisar, no sé, sus redes sociales, efectivamente esas comunicaciones hay que confrontarlas, y la terapia familiar sistémica nos permite utilizar la confrontación como una técnica terapeuta, pero no necesariamente estamos hablando de confrontar a las personas, confrontamos las situaciones, ¿verdad? Cada vez que usted habla o cuando su hijo habla, yo noto que usted saca su celular y se pone a ver otra cosa. Hay algo que pasa cuando su hijo está hablando y empiezo a confrontar la situación, digamos, que está sucediendo. Entonces, bueno, son algunos de estos autores que nos dan esos referentes, y vamos a tratar de resumir de una manera muy esquemática algunas corrientes de terapia familiar sistémica. Vamos a ir resumiéndolas muy puntualmente, porque probablemente luego vamos a necesitar algunos de esos aportes para los trabajos, digamos, de grupo que luego vamos a hacer. Entonces, existe una corriente muy estructural, que en ese caso Minuchin es como su precursor, ¿verdad? Entonces Minuchin trabajó mucho lo que es la estructura en las familias y nos decía que vamos a darle atención a todo lo que tiene que ver con jerarquías, a todo lo que tiene que ver con subsistemas, a todo lo que tiene que ver con las alianzas, como por ejemplo papá e hija se alían y cómo incluso se podrían tener una coalición para sacar a la madre. Y vamos a empezar a hacer mañana una serie de, digamos, diagramas que permiten visualizar cómo sistémicamente dibujamos esas relaciones, e incluso muchas veces las vemos como las familias, como una técnica terapéutica para que la familia se den cuenta de cómo está su jerarquía. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pongo a papá y a mamá arriba y pongo una rayita y abajo pongo la hija, pero ¿qué sucede si yo le doy vuelta a esa jerarquía y los papás notan que su hija está teniendo el control de su situación jerárquica? Entonces empiezo a generar cambio en ese sistema. Entonces los terapeutas sistémicos de tipo estructural plantean que le dan muchísima importancia a la estructura,
al orden de los subsistemas y a todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la conyugalidad como con unas tareas específicas y la parentalidad con otras tareas específicas. Pero surgen en los casos, digamos en un caso hipotético donde los padres están teniendo una discusión en función de su hija consumidora o que está consumiendo sustancias y resulta que no solo tienen una diferencia en la parentalidad, donde la mamá podría ser más, digamos, suave con sus límites o más permisiva, su papá podría ser más rígido, sino que luego esa pareja que iba a ir al cine en la noche ya no fue al cine porque están molestos por la situación con la hija. Entonces se enredan los discursos, se enredan los relatos y luego las culpas y los señalamientos que son poco productivos aparecen. Entonces la terapia de familia dice, si usted ordena el sistema y usted ordena la estructura, usted puede generar cambios puntuales en el aquí y el ahora que haga que las familias mejoren. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el enfoque estratégico, y en el enfoque estratégico se habla de Haley como un precursor, se habla también del MRI, que fue un instituto, donde ellos plantean mucho el síntoma como mensaje. Entonces, cuando viene una familia con una persona que consume sustancias, empezamos a ver si eso será el síntoma de qué situación familiar. Entonces, los estratégicos empiezan a plantear que la solución es el problema. ¿Cuál solución? La que la familia ha repetido por cantidad de meses o años antes de venir a la consulta, o incluso viniendo a la consulta. Siguen haciendo lo mismo, siguen teniendo la misma pauta de interacción, y cuando nos damos cuenta están atrapados y llevan, no sé, años, semanas o meses haciendo lo mismo sin darse cuenta que hay unas opciones alternas. Entonces, en elementos muy puntuales, muy con directrices muy directivas, con cosas muy directivas, los terapeutas pueden mover los sistemas a cambios. Entonces se plantean que se van a centrar mucho en las tareas del ciclo vital familiar, en ver qué era lo esperado para esta familia según las características de edad que tenía, que lo vimos hace un rato, y cómo vamos a tratar de generar cambios de segundo orden, porque los que han hecho probablemente sean cambios de primer orden que no generaron procesos, digamos, de fondo, que generen recuperación o que generen abstinencia o que generen recursos más positivos en reducción de riesgos y daños, sino que tal vez las familias, no sé, optaron por que tal persona no se meta en la universidad, o porque tal persona no asista a tal trabajo o no asista a tal fiesta, pero sabemos que eso no generó solución en el problema de fondo. La persona no fue a la universidad, o la persona no fue a tal trabajo, o no fue a tal fiesta, pero realmente eso no genera que haya un proceso de conciencia, de cambio, de motivación, o que pase de la contemplación a la preparación. Entonces empezaron los terapeutas sistémicos a decirnos, bueno, recuerde que las familias hacen muchos cambios y muchos procesos que son solo soluciones intentadas en las que siguen pegados en su problemática. Hablamos de terapias intergeneracionales, y en este caso tenemos la terapia intergeneracional, donde uno de sus precursores es Bowen, que él habla muchísimo sobre las proyecciones familiares. Entonces, ¿qué pasa con respecto al tema de las proyecciones familiares? Aquí yo puse un caso hipotético. Entonces, si ponemos en un caso hipotético, por ejemplo, viene una persona y tiene un hermano, vamos a ver, un sobrino está consumiendo sustancias, pero su tío fue una persona que consumió sustancias de manera perjudicial, problemática, y que incluso tuvo que ir a un centro de rehabilitación o tuvo que estar en un tratamiento residencial, y esta persona pues ahora tiene un proceso de abstinencia, incluso asiste a un grupo de 12 pasos, es decir, está una persona en abstinencia, pero tiene un sobrino que empieza a fumar marihuana de manera ocasional. Sin embargo, este sobrino va a la universidad, cumple con sus horarios, maneja bien su dinero, tiene 22 años o tiene 25 años y tiene un proceso de funcionalidad. Pero ¿qué pasa con esta hermana? Que es la hermana del consumidor que tiene un proceso de abstinencia y es la mamá de la persona que tiene un consumo inicial o experimental de marihuana y de alcohol. Empieza a pensar en este enfoque intergeneracional, que lo que le sucedió a mi hermano le va a pasar a mi hijo, y eso no necesariamente es cierto, ¿verdad? No todas las personas que consumen sustancias van a desarrollar una problemática posterior.
Podría pasar, podría no pasar. Entonces, el proceso intergeneracional dice que tenemos que reducir la reactividad emocional. ¿Y qué es reducir la reactividad emocional? Es empezar a trabajar en los aquí y los ahora con lo que realmente está sucediendo y no con lo que le sucedió a mi hermano o lo que le sucedió a mi abuelito. Es como yo me centro en que en ese mapa sé que tenemos unos riesgos, sé que tenemos unos factores incluso genéticos. Los terapeutas familiares les llamamos isomorfismos, ¿verdad? Así se llaman a esas pautas que se mueven de generación en generación. ¿Verdad? Y las familias las identifican, les tienen otros nombres, ¿verdad? Probablemente usan otros nombres, digamos que a través, por ejemplo, de la religión se le utilizan, como cuando la gente dice cadenas. Es que hay una cadena. Cuando la gente se está refiriendo a eso, muy probablemente se está refiriendo a los elementos o genéticos o a los elementos isomórficos que de una generación a otra se repiten. Pero ¿cuál es el problema ahí con eso? Que ese isomorfismo genera una gran reactividad en la generación en la que estamos abordando, porque tiene el peso emocional de las dos generaciones previas, por decir un ejemplo. Entonces trabajamos mucho en que las familias bajen su reactividad emocional, es decir, que puedan comprender que en el aquí y en el ahora estamos trabajando con el caso de este sobrino, no con el tío. Y que si bien es cierto nos sirve como referente el aprendizaje adquirido, no necesariamente por eso le vamos a cobrar a este lo que hizo el otro, ¿verdad? Y tenemos que ser sumamente cuidadosos para no irnos en elementos morales o de juicios de valor, sino irnos en elementos que sean propiamente terapéuticos. Y la terapia intergeneracional nos da una guía de por dónde nos podemos ir. Entonces plantea, reduzca la reactividad emocional, restablezca la confianza, ¿verdad? En esta generación y en los cambios que podemos hacer en el hoy, restablezca la justicia, porque no le voy a cobrar a este nieto lo que hizo el abuelo, ¿verdad? Eso es ponerle también, diríamos en psicoterapia, profecías autocumplidoras, y no necesariamente, ¿verdad? Bueno, tiene que ser de esa forma. Y luego dice, dirija las pérdidas, incluso cuando ha habido un evento sumamente traumático o un evento sumamente doloroso, bueno, pues tenemos que trabajar muy en el aquí y el ahora para que en este, digamos, mapa donde vamos trabajando, esta familia pueda generar posiciones de cambio, disposiciones de cambio. Entonces tenemos la terapia intergeneracional, les decía antes, la terapia estratégica, y primero tocamos la terapia estructural. Luego existe otro enfoque, que es un enfoque más experiencial, y en este enfoque que habla más de elementos que tienen que ver con el tema de experiencial, plantea mucho lo que son técnicas un poquito más emotivas, y Whitaker y Satir son dos precursores de esto, que nos han dado algunas técnicas que existen, y de Virginia Satir hay libros, digamos, que desarrollan algunos elementos de comunicación. Ella tiene incluso algunas posturas que las podemos utilizar como técnicas terapéuticas, ¿verdad? O podemos hacerles reflejos a las familias, ¿verdad? Tiene una postura, no sé, de alfombra, ponemos a las familias a leerlas, les decimos que a veces con cuál se identifican, o a veces los ponemos a que cambien de roles y cada quien haga el estilo de comunicación que tiene el otro. Entonces, al verlo visualmente, las familias se les hace más fácil generar cambios y se les hace más fácil, ¿verdad?, poder visualizar sin que eso genere tanta resistencia. Entonces Virginia Satir nos ha hablado mucho de comunicación, nos ha hablado muchísimo de autoconcepto, y también con ella hemos trabajado, digamos, o con los materiales que tenemos, todo lo que tiene que ver con la constitución de nuevas reglas en la familia, y que las familias entonces adopten nuevas formas de funcionamiento. Entonces se trabaja mucho lo que tiene que ver con competencias interpersonales. En los enfoques, por ejemplo, estructurales, que no lo dije antes, se utiliza muchísimo la técnica de cambiar a las personas de espacio. Si las personas llegan y se sientan, no sé, la mamá en una silla y la pareja en otra, o la mamá con el hijo súper apegados y la pareja se sienta en otra silla, y vemos que hay un tema en la conyugalidad o en la parentalidad que tenemos que trabajar, entonces le decimos a la persona, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, hijo, usted levántese, se va a sentar en este otro lado, y papá, usted se va a pasar para allá. Aunque no toquemos ese tema en la sesión, ellos se percatan que hicimos cambios en la estructura familiar, y ese cambio en la estructura luego lo podemos retomar para hacer intervenciones terapéuticas. Entonces son estrategias que se utilizan en terapia de familia, que parecieran ser sencillas, pero que cambian totalmente la cosmovisión que la familia tiene incluso de ella misma, porque estamos acostumbrados a sentarnos toda la vida de esta manera y a desligarnos, por ejemplo, en ese rol de pareja,
en el ejemplo que estoy planteando, y cuando alguien me refleja las posiciones correctas del sistema en términos de ordenar jerarquía, por eso digo posiciones correctas, entonces la familia se empieza a percatar que tenemos otros objetivos que no son solo la abstinencia o la reducción de los daños, sino que también es hacer que esta estructura familiar mejore y que esta familia camine mejor, porque al final no ocupamos solo personas ¿verdad?, abstinentes o ¿verdad?, con consumos menos perjudiciales, ¿no? Ocupamos también familias que mejoren y comunicaciones que fluyan mucho mejor. Y tenemos enfoques más contemporáneos, ¿verdad?, que se basan en el equipo de Milán, por ejemplo, que han trabajado muchísimo con la formulación de hipótesis. Entonces ellos formulan hipótesis cuando atienden a las familias y hablan mucho sobre reescribir historias. Y ahí hay todo un enfoque de los corrientes narrativas que lo vamos a ver. Probablemente ahora yo les voy a poner algún ejemplo, pero mañana vamos a profundizar en las metáforas, en la construcción de historias, en cómo se reescribe, porque aquí pasa algo importante. Reescribir historias plantea una posibilidad distinta y es de alguna manera modificar o tocar mi identidad. ¿Por qué? Porque yo he sido no sé, consumidor toda la vida, o ¿verdad?, adicto para la familia toda la vida. Pero el enfoque narrativo nos dice: acompañemos a las personas a que reescriban sus historias, que no solo cuenten historias alternativas, sino que sean capaces de cambiar su propia historia y de visualizarla, digamos, de una manera distinta. Entonces vamos a ahondar en eso en el camino. Bueno, tenemos a Michael White, que nos vamos a centrar un poquito como referente teórico ahí. ¿Por qué? Porque con él vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la terapia narrativa. Entonces, por eso lo dejé ahí como un referente y vamos a hablar de una construcción social de la terapia familiar. ¿Por qué de esta construcción social? Porque entonces decíamos que no vamos a estar tan pegados en una dominancia del sistema de salud mental, y bueno, eso me recuerda a algunos de los comentarios que en un trabajo anterior pudimos tener, ¿verdad? Pero que la dominancia del tema de salud mental no significa que estamos diciendo que ya si tenía bipolaridad ya no la tiene, o que ya si tenía trastorno por dependencia ya no lo tiene. No, estamos reconociendo que existe una dificultad médica, una dificultad biológica, una dificultad de la salud física incluso, pero que la importancia es que no tenemos una dominancia de solo ese análisis, sino que le vamos a integrar una construcción más social, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, plantean los autores de terapia narrativa, no se dé una despersonalización o una opresión y la persona no sea solo una persona enferma o solo una persona con un trastorno dual o solo una persona con una sintomatología médica o física, sino cómo entendemos incluso el concepto de enfermedad desde un elemento más integrador y más psicosocial, que no por ello está restándole importancia, repito, al elemento médico, pero que ocupa también acoplarse a una serie de otras situaciones psicosociales que la familia también o la persona está teniendo en relación a esa situación de enfermedad. Entonces tenemos que dice que en el caso, por ejemplo, del cambio, ocupamos todo lo que tenga que ver con el lenguaje de la familia, porque si usted conoce el lenguaje de la familia, usted puede luego modificar esas historias, pero que para que usted pueda generar cambios, usted realmente tiene que conocer lo que ellos hablan, porque lo que para uno es normal, para otra persona no es normal. Yo siempre, cuando hablo de terapia de familia, les planteo que las familias tenemos costumbres distintas. Si yo explicara cuál es mi ritual de la Navidad, tal vez alguno de ustedes piense que es raro. Yo lo hago totalmente diferente, Jennifer. Yo es el desayuno con tamal, y otra persona piensa: ah, no, nosotros es tamal con cena, y otro piensa: ay, no, el tamal no es para ese día. Y entonces empiezan una serie de situaciones que en cada familia ni siquiera se cuestionan. Cada uno de nosotros tiene unos rituales, tiene un lenguaje, tiene una normalidad. Yo llego a su casa y lo que para usted es normal puede ser que para mí sea totalmente nuevo y diferente. No comemos de esa manera, no comemos esas horas, no nos relacionamos o sí para comer, o no nos hablamos de esta forma u de otra, ¿verdad? Entonces, esa realidad familiar, la terapia narrativa habla, usted tiene que conocer primero y luego valorar en dónde vamos a querer hacer cambios y dónde la familia también quiere hacerlo. Entonces dice que el problema se va a ver
en una base alternativa de conocimientos, porque entonces ya no va a ser solo esta persona que está con consumo, sino que ahora va a ser esta persona que vive en esa casa donde comparten la Navidad de ese lado, o donde tienen estas reglas de convivencia, o donde viene egresando de un tratamiento y ahora resulta que si va a haber alcohol o no en la cena navideña, y mil consultas que la gente nos hace, que incluso nos preguntan, pero doctor o doctora, entonces ¿qué hago? ¿Que haya licor o que no haya? ¿Que vaya a la universidad o que no vaya? ¿Verdad? ¿Que trabaje o que no trabaje? ¿Que maneje el dinero o que no lo maneje? Y hay una realidad familiar que primero tengo que conocer, porque podría ser que lo que a esta familia le sirve, a esta no le sirve. O que lo que esta familia está dispuesto a hacer, esta familia no esté dispuesto a hacerlo. Tal vez no ahora o tal vez no nunca, ¿verdad? Y ese conocimiento hace que la atención en familia implique pues ese grado de involucramiento con quien se atiende, en el buen sentido y por supuesto que respetando todas las normas éticas. Entonces dice que tienen que haber puntos de vista alternativos para tratar los problemas. El punto de vista alternativo implica la posibilidad de que a través de la terapia las personas generen nuevas posibilidades o empiecen a pensar que otras personas lo hacen de otra manera, y bueno, ese es uno de los aportes que a veces tienen las terapias de grupo, o cuando trabajamos con familiares en sesiones grupales, ¿verdad? Han surgido algunas ideas, por ejemplo, en relación a hacer terapias, ¿verdad? O cómo manejarlo con otros familiares. Se manejan algunos grupos que tienen la misma, digamos, problemática, y cómo eso genera que la gente pueda ver puntos de vista alternativos a la situación que le plantean. Entonces la terapia narrativa nos recuerda eso. Dice que hay algunos conceptos claves en los que no me voy a quedar muchísimo, pero en el tema sistémico tenemos que refrescar conceptos como si el sistema es abierto o el sistema es cerrado, porque eso va a permitir que la información entre o no, eso va a permitir que el tratamiento se dé o no, ¿verdad? Si la familia es demasiado cerrada, si la familia tiene límites sumamente rígidos, o si la familia tiene una flexibilidad a poder recibir recomendaciones o abrirse al tratamiento o al aporte de otros elementos comunitarios, ¿verdad? No sé, becas, atenciones, diferentes lugares donde los pueden ayudar. Los conceptos de equifinalidad o equicausalidad, en el sentido de que no todas las situaciones que llegan al mismo final empezaron, por ejemplo, por la misma causa. Y bueno, efectivamente, cuando trabajamos en terapia de familia, si cada persona tiene sus propias necesidades y sus propios objetivos de vida, pues cada familia también la tiene. Por eso el enfoque centrado en la persona es un enfoque sumamente que se relaciona y que se da muy bien con el enfoque de terapia familiar sistémica, porque la terapia familiar sistémica plantea que cada historia es cada historia. Entonces, a veces, y acá hay un elemento importante que incluso hay algunas normas y algunas cuestiones que lo plantean sobre incluso los planes de tratamiento. ¿Por qué? Porque los planes de tratamiento no tienen que venir las personas a calzar en estos planes. Se supone que tenemos que construir planes de atención adecuados para esta persona y para esta familia, porque cada uno va a tener características distintas. Se habla del sentido de totalidad, donde lo sistémico plantea que el todo es más que la suma de sus partes. Entonces la familia es como un gran móvil, y aunque una pieza no exista, ese móvil se mueve para cierto lado. ¿Verdad? Y que si yo trabajo con todo ese sistema, aunque esa pieza no quiera, ¿verdad?, como formar parte, esa pieza es de ahí. Y que cuando yo trabajo en el todo, el móvil, una de dos, o lo traen y se acomoda, o el sistema de alguna manera se acomoda sin esa pieza, ¿verdad? Y es como un elemento metafórico del elemento de totalidad. La totalidad implica que vamos a trabajar con los miembros de la familia que estén presentes, porque el cambio en una de sus partes va a terminar generando cambios en todos, incluso en el que no viene nunca, porque ese que no viene nunca, perdón, se encuentra con una familia que va modificando sus reglas, que va modificando sus pautas, que va modificando su comunicación, y por ende ese cambio también le afecta positivamente o negativamente. Se da el concepto de circularidad, que está sumamente relacionado a esto. Las pautas se van a ver de manera circulares y no como elementos de causa y efecto, donde hay una reciprocidad, donde hay unas interacciones. Se da una comunicación pragmática que le vamos a dar mucho énfasis. ¿Por qué le vamos a dar énfasis a la comunicación pragmática? Porque no es lo que yo les diga, es cómo se los diga.
¿verdad? No es solo el mensaje digital que le estoy diciendo, es si ese lenguaje digital es congruente, les decía ahora, con todo mi lenguaje analógico, porque eso genera salud, lo contrario genera enfermedad en términos de comunicación. Hablamos de comunicaciones sanas o comunicaciones patológicas, como cualquier otra cuestión, y las comunicaciones patológicas surgen en esa contradicción o incongruencia entre lo que se dice y el cómo se dice. Entonces nos vamos a fijar mucho en si el relato que la familia nos está contando es un relato congruente con la forma en la que se están relacionando, y le vamos a dar más énfasis a reflejarles las relaciones que vemos que lo que están diciendo, ¿verdad? Que también es importante, pero no más importante que lo que estamos viendo en la relación de ellos, en cómo se sentaron, en cómo llegaron, en quién llamó, en quién pidió la consulta, en quién entró, en quién no entró, en quién no quiso llegar, ¿verdad? Todas esas cosas van a ser muy relevantes. Todo el proceso de retroalimentación, que son esas informaciones que nos llegan por todos los medios, y hay dos elementos que son sumamente relevantes en terapia de familia, y son los conceptos de homeostasis y de morfogénesis. Cuando pensamos en homeostasis, entonces pensamos en estados de calma, en un equilibrio que nos parece súper sano y por el cual las familias luchan muchísimo. Las familias luchan por llegar a momentos de paz, ¿verdad? Y nos sentimos bien cuando estamos en esos momentos y decimos, ay, qué dicha, ¿verdad? Hay paz. Cuando hay procesos de crisis y hay morfogénesis, las familias, decíamos, generaban crisis del desarrollo, ¿se recuerdan? ¿Por qué crisis del desarrollo? Porque van atravesando aquellas diferentes etapas del ciclo vital familiar, se mueven los procesos, se quedan las crisis de desarrollo instauradas, y las familias, por querer una homeostasis y un nivel de perfección, también se enferman. Entonces, ¿qué les vamos enseñando a las familias? Que los elementos sintomáticos tienen que ver con la organización o el baile entre momentos de calma, equilibrio y paz familiar y momentos de crisis y cambio, porque todas las familias vamos a tener crisis y cambio. Quien diga que no, no está diciendo algo tan real, porque todos, y por eso les decía, piensen en sus ciclos de vida o en sus ciclos vitales familiares. Quien ha llegado a este momento de la vida, sea el de todos ustedes, probablemente ha ido por momentos de turbulencia y momentos de tranquilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que las familias luchan muchísimo a veces por sostener esa estabilidad y pierden de vista el prepararse para las crisis que vienen o para la resolución de esos problemas, y se generan los síntomas. Entonces vamos a hablar de retroalimentación positiva o negativa, y en este sentido no necesariamente lo estático es positivo. Podría ser más positivo la capacidad para adaptarse al cambio, ¿verdad? Entonces aquí no nos quedamos en buscar una homeostasis y una perfección, sino en dotar a las familias de habilidades de resolución de conflictos, les decía ahora, de habilidades de comunicación, de habilidades para empezar a generar posiciones o resultados alternos a las situaciones que tienen. Entonces hablamos de cambios de primer y segundo orden, les decía más atrás, y nos vamos a referir a cambios de primer orden cuando hablamos de que el individuo cambia pero no el sistema. La persona va haciendo algunos cambios pero todo lo demás sigue igual. Cuando nos empeñamos en que haya una homeostasis estática y casi quedarnos en lo perfecto, ¿verdad? Y cuando las personas dicen sí, entiendo que debo de cambiar, pero realmente no han hecho acciones de cambio. Entonces podríamos pensar que en algunos elementos, digamos, de precontemplación, si habláramos de etapas de cambio en las personas que atendemos, o en algunos elementos de contemplación, los cambios pueden ser cambios de primer orden, ¿verdad? Y empezamos a ver que hay alguna intención de cambio, pero es solo un cambio de primer orden, y vamos a profundizar en cambios de segundo orden cuando estamos hablando de que la persona se ha visualizado, digamos, ya como parte de ese sistema, y que empieza a generar cambios conjuntos, digamos, con él. Entonces habla mucho del rol del observador en la construcción de la realidad observada, la terapia de familia, porque plantea que es sumamente importante también que el terapeuta sistémico sea un observador de si los cambios son de primer orden o de segundo orden, y que a partir de eso también lo valore y lo hable con la familia. A veces las familias quieren que sus hijos o parejas lleguen al mantenimiento, y la realidad es que esta persona no está preparada para llegar a ese mantenimiento, e incluso puede ser que no lo quiera.
Entonces, a pesar de que yo tenga un idóneo de salud, y no podemos negar que lo más saludable sería no consumir sustancias y estar saludable en el término total de la palabra, la realidad es que las personas adultas pueden decidir querer seguir consumiendo sustancias, y entonces empiezan a venir las dificultades, familia y persona que consume, ¿verdad? Entre las expectativas de cambio de uno y las expectativas de cambio del otro. Entonces ahí me adelanto de una vez a que un objetivo de la terapia familiar sistémica sería hablar de eso, empezar a hablar de que realmente usted quiere una cosa que su familiar no está queriendo, y poder abrir un espacio terapéutico para el diálogo en función de las necesidades y las opciones de cada uno, en el cual van a tener que conciliar, y que está de más que las personas adultas pues también toman algunas decisiones que llevan algunas consecuencias, y bueno, podría ser que, no sé, si eso me implique situaciones laborales, pues tenga que asumir la realidad, digamos, de la situación laboral que tengo que asumir. Entonces, en este sentido se dice que hay familias más optimistas y familias más pesimistas, ¿verdad? Y que está el ejemplo en terapia familiar sistémica de la gente que ve la botella medio llena o medio vacía, y que ayudamos a las familias a que ante algunas situaciones pues tomen alguna posición digamos, de cambio. Entonces se habla de la segunda cibernética o de los cambios de segundo orden, y dice el constructivismo pone en cuestión nuestra percepción de la realidad, la nuestra, la del terapeuta. Defiende que no hay una realidad única y objetiva, sino que cada observador configura su propia interpretación de la realidad, su personal manera de entender el mundo. Entonces Waldawik, que fue un autor que trabajó muchísimo la teoría de la comunicación humana, un experto en la teoría de la comunicación humana, nos viene y nos cuestiona nuestro principio de la realidad, porque volvíamos al tema de los consumos y de las posiciones entre la posibilidad que tienen los usuarios de estar en abstinencia o la posibilidad de su decisión en ese momento de estar en algún consumo de sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma esta interpretación de la realidad que haga como terapeuta también va a tener una injerencia en ese proceso, ¿verdad? Entonces, no solo es la realidad del paciente, la realidad de su familia, sino que la realidad del terapeuta, que con su posición, ¿verdad?, respecto a estos temas, viene y forma parte del sistema terapéutico, no es un elemento aislado del sistema terapéutico, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a revisar aquí esta frase de Pereira que dice: la familia es un sistema abierto, gobernado por reglas, que cumplen los principios de retroalimentación positiva, es decir, de homeostasis, tratando de generar equilibrio, y también de retroalimentación negativa, ¿verdad? Tratando, digamos, también de generar cambios o morfogénesis, ¿verdad? Las reglas son metáforas acuñadas por el observador para denominar secuencias redundantes de comportamiento que caracterizan el funcionamiento de cada sistema familiar concreto, porque cada uno va a tener sus reglas. Las familias se van dotando de reglas con el paso del tiempo a través de ensayos y errores, y los síntomas, es decir, en este caso los consumos perjudiciales podrían ser, son una forma más de comunicación que surgen por la tendencia cada vez más rígida a repetir compulsivamente las soluciones que memorizaron anteriormente. Entonces las familias se quedan un poco pegadas o un poco trabadas en esas soluciones que antes intentaron, y empiezan a rigidizar esas reglas y a sostener a esta persona que además se sale de la norma. ¿Por qué? Porque tal vez ninguna familia está pensando en que su hijo, su pareja, su papá, su abuelo, su abuela, ¿verdad?, quien sea, va a generar una situación de consumo de sustancias, y menos que además va a llegar a un trastorno por dependencia. Entonces ya desde ese sentido las familias muchas veces en el temor empiezan a rigidizarse, y esa rigidez también coopera a que la problemática progrese. Por eso hablábamos mucho del tema de los estereotipos, de los estigmas, de nosotros poder educar al resto de la población y hacerle ver que no todos los consumos de sustancias terminan en una dependencia, que no todas las situaciones de consumo llevan a estigmatizaciones, digamos, de deterioro, que, ¿verdad?, cómo empezamos a hablar de las drogas y cómo empezamos a hablar de los consumos
poniendo el tema sobre el tapete y no debajo del tapete, porque la realidad es que igual se está consumiendo sustancias, ¿verdad? Entonces nada ganamos negando, digamos, en la legalidad, que por supuesto existen situaciones referentes, por ejemplo, al consumo en las personas menores de edad, que no pueden consumir alcohol, no pueden utilizar drogas ni legales ni ilegales, pero la realidad es que muchas personas que sí nos llegan a consulta y que están utilizando drogas, pues las están utilizando, y ocupamos poner el tema con esa familia sobre el tapete. En terapia de familia se plantea mucho que lo que enferman son los secretos familiares, ¿verdad? Y que no importa qué tan grave, qué tan doloroso, qué tan problemático nos parezca lo que está pasando, si nosotros agarramos y ponemos eso sobre la mesa y empezamos a hablar del tema, va a tener una mejor solución, ¿verdad? Entonces esa es como una consigna de la terapia de familia. En terapia de familia se utiliza mucho el tema de la metáfora. Vamos a profundizar en eso más adelante, pero bueno, definitivamente utilizamos un lenguaje muy analógico, utilizamos metáforas, entonces es como frases como, comprendo. Es como un baile, cuando él pone la música, usted empieza a bailar con él y la gente entiende lo que usted le está planteando. Y lo entiende mejor a que yo le diga que tienen una relación violenta o que es una persona agresora o agredida, ¿cierto? Es muy diferente que yo plantee en unas palabras que en otras. Entonces la terapia de familia viene y nos plantea como terapeutas esta posibilidad de utilizar las metáforas y utilizar lenguajes más analógicos que hacen que se generen, que se minimicen, las resistencias y que se den procesos que los terapeutas familiares llamamos de cooperancia, que la familia coopere mejor hacia el proceso de cambio. Y existen metáforas que utilizamos o que las mismas familias utilizan, y una de las que usamos o que sabemos que con frecuencia las familias retoman es el de la oveja negra, por ejemplo. Entonces, ¿qué está planteando una familia cuando nos trae a una persona que consume sustancias y nos dice que es la oveja negra de la familia? ¿Verdad? Está con una serie de connotaciones alrededor de eso, exacto. Que está pensando, sí, que, ¿verdad?, que todos somos blancos y usted está, ¿verdad?, la oveja negra, o sea, cambia en relación al grupo. Ya desde ahí una sensación de exclusión, por ejemplo, en términos de si pertenece o no pertenece a esta familia, a las reglas de esta familia. Por eso decía anteriormente, lo planteaba y decía, la familia es un sistema abierto gobernado por reglas que cumplen los principios de retroalimentación positiva y negativa. Entonces, si usted está en la homeostasis y está con todo el grupo y el grupo cree que todo está bien, usted va a ser parte de ese sistema. Pero si no, ¿qué empieza a pasar? Empieza a haber cierta expulsión de ese miembro o cierta señalización, y muchas veces trabajamos con ese miembro en consulta, porque incluso vienen algunos digamos, casos, y es atienda a esta persona, porque esta persona tiene este traje, entonces hay que atenderlo a él. Pero la terapia de familia dice, no, este era el bombillo rojo de un circuito que en la de menos los cables le estaban chocando, ¿se acuerdan? Entonces la terapia de familia dice, centrémonos en la atención e incluso valoremos por qué le pusieron este traje. Entonces dice que la terapia de familia tiene unas funciones muy específicas, y lo primordial es que centremos objetivos terapéuticos. Eso es sumamente importante. Acuérdense que era un proceso de trabajar en el aquí y el ahora, que era un proceso de poner metas en lo inmediato, que era un proceso de abordar la necesidad que la familia tiene o que el paciente identificado tiene, y en ese sentido dice que la familia va a tener el objetivo interno de darle protección psicosocial a sus miembros. Entonces, por eso muchas veces podría tender a la morfogénesis, a la homeostasis, y a sostener todo queditito a cierto nivel para dotarle de esa protección. Pero la realidad es que tal vez ese hijo tiene 30 años y no ocupa que sea su familia la que le dé toda la protección, ¿verdad? O la realidad es que ese hijo es un adulto joven y tiene que empezar a generar estrategias para poder sobrevivir en la universidad o en su área técnica o en su área laboral, ¿verdad? Y en su vida de pareja, que va a estar probablemente haciendo sus primeras, ¿verdad?, relaciones o contactos de pareja, sociales y demás. Y se le da a la familia esa característica y esa connotación de ser efectivamente quien da protección psicosocial a sus miembros. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho el tema de identidad y el tema, decíamos, también de separación, cómo empezamos a dotarles de estos recursos. Y hacemos también, o hay un elemento externo, que es en relación a que la familia se acomoda, lo planteábamos en la mañana,
hacia los elementos de la cultura, ¿verdad? Y que al mismo tiempo hay una cultura en transformación a la cual la familia se tiene que adaptar, ¿verdad? Entonces no es tan sencillo, porque no solo la familia tiene momentos de estabilidad y de movimiento o de rigidez y de crisis, sino que las mismas sociedades también las tienen, y en esos acomodos la familia se va desarrollando. Entonces, bueno, tenemos una sociedad que cambia y una familia que tiene que cambiar sus funciones, y tenemos también algunos otros elementos que plantean que en cuanto más flexibilidad, decíamos temprano, de adaptación tengan las familias, o en cuanto más la sociedad va a requerir, digamos, de estos miembros, más adaptabilidad y más flexibilidad, de alguna manera la familia como matriz tendrá una importancia también relevante, porque al final ahí es donde se albergan las personas, ¿verdad?, que atendemos. Incluso cuando atendemos personas en situaciones de calle, que no hemos puesto tal vez ahorita tantos ejemplos, en algún otro momento plantearon algunas cosas, pero cuando atendemos personas que están en situaciones de calle, y bueno, hay dispositivos de bajo umbral y se ha venido haciendo todo un trabajo en relación a dotar de ciertos recursos y ciertas posibilidades, también entendemos los sistemas desde otras características, es decir, no solo sistemas familiares o sistemas consanguíneos, sino que también existen elementos de la sociedad como tal, del lugar donde se vive, la municipalidad, no sé, las religiosas del pueblo, la iglesia cristiana, ¿verdad?, no sé, las becas de tal lugar, o todos esos otros recursos que existen, que también se pueden articular y que vienen a formar el sistema que le da protección a esos miembros, que tal vez no es un sistema familiar consanguíneo, pero que igual desde el marco de referencia familiar sistémico tiene la misma importancia. Entonces existe el mito de la plácida normalidad. Y entonces se habla muchísimo de que las familias se han creído esta escena donde todo es perfecto, bonito, colorido, y está el papá, la mamá y los hijos. Pero la realidad es que eso no es así, ¿verdad? La realidad es que la sociedad cambia, que las familias se transforman, que no todo es bonito y colorido, y que las familias luchan un poco por mantener cierta imagen, que es la imagen que se les planteó en relación a esta plácida normalidad, y la realidad que cada quien tiene dentro de su sistema familiar. Entonces a veces se gasta mucho tiempo ocultando las diferencias que hay entre la situación real y la situación ¿verdad?, que la familia quiere aparentar o quiere sostener. Entonces, cómo la terapia de familia se convierte en un lugar y en un momento donde podemos poner sobre la mesa la familia como es, con sus situaciones, con sus problemáticas, con sus miedos, con sus necesidades, y a partir de eso poder abordarla. Entonces, vamos a tener un paradigma tradicional, vamos a tener un modelo integrador, que es en lo que estamos tratando de trabajar, y vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con el enfoque centrado en la persona y los derechos humanos, y hablábamos un poco de que más allá del tema de enfermedad, o más allá del tema de codependencia, o más allá del tema de adicto o de facilitador, vamos a trabajar con personas sujetas de derecho. Entonces sé que tenemos ciertas, ¿qué les digo?, denominaciones para llamar las situaciones de enfermedad que nuestros usuarios padecen: trastorno dual, bipolaridad, no sé, ¿verdad?, TLP, es decir, tenemos una serie de nombres que utilizamos, pero no podemos olvidar que al final estamos trabajando con personas sujetas de derecho, con personas que necesitan que nos acerquemos desde un enfoque muy centrado en sus necesidades, y que la terapia de familia es muy atinente porque dice: no se centre en el síntoma, no se centre en el diagnóstico. No significa que estamos negando el diagnóstico, pero no nos centramos ahí para generar el cambio, nos centramos en la dinámica o en la pauta. Entonces, en este sentido, bueno, ya les he resumido un poquito que promovemos cambios de segundo orden, que estos cambios de segundo orden también van muy atinentes a todo el enfoque que tiene que ver, o todo el modelo de entrevista motivacional,
¿verdad? Y todo lo que tiene que ver también con etapas de cambio, porque les decía, para llegar, por ejemplo, a situaciones donde se aborde el mantenimiento, la realidad es que no empezamos por el mantenimiento. Atendemos personas que están precontemplativas o personas que están en contemplación, en verdad, o que están en esta etapa, y necesitamos dotarlas de una serie de estrategias para trabajar con esa persona en la etapa en la que verdaderamente está, ¿verdad? Porque esperarnos hasta que llegue sola al mantenimiento, pues sería un error de la atención. Entonces, bueno, en este sentido vamos a trabajar en la observación de redundancias, es decir, cuántas vueltas ha dado la familia en el mismo problema, abordándolo de la misma forma y nada ha cambiado. Entonces vamos a entender eso primero para luego generar algo alterno. Vamos a generar hipótesis de ese funcionamiento familiar. Entonces ahora alguna compañera temprano decía, no voy a atender individual, necesito verlos juntos, necesito ver cómo se mueven, cómo funcionan para poder entender ese funcionamiento familiar. Necesito saber acerca de las pautas de relación, porque de los síntomas también ocupo saber, pero puedo saberlo tal vez en alguna sesión o puedo saber, ¿verdad? Ya tener alguna información previa o preguntarlo en un momento, pero en lo que más me tengo que centrar, si estoy desde el marco de referencia sistémico, es en la pauta de interacción. Eso sí necesito tenerlo muy claro. Entonces luego se diseña una estrategia que empiece a trabajar con las reglas que no han sido útiles, porque hay reglas que pueden ser idóneas, adecuadas, inteligentes y lógicas, pero la realidad es que a esta familia pareciera que no le están funcionando. Entonces tenemos que modificar esas reglas. Hablamos de una terapia de solución de problemas y les decía una terapia muy centrada en el aquí y el ahora, no tanto en otros elementos. Y un paradigma, digamos, causal va a perder importancia porque no nos vamos a centrar tanto como en los elementos de historia que provocaron la problemática, sino que vamos a trabajar en la problemática que tenemos. Entonces vamos a pasar de una visión que era más lineal a un paradigma que habla de visiones mucho más circulares, donde los terapeutas no solo van a ser estos observadores de la realidad, sino que también van a promover el cambio, y para eso vamos a tener que utilizar una serie de estrategias incluso de unión y acomodamiento, que son técnicas de terapia familiar sistémica para los terapeutas, en las que mañana voy en la mañana a explicar un poquito. Entonces, bueno, pasamos del por qué, ¿verdad?, que tanto hemos estudiado, al para qué y al cómo, ¿verdad? Y pues empieza a tener una diferencia ese tipo de preguntas, ¿verdad? El para qué y el cómo nos centran en el aquí y el ahora y nos llevan a que puntualicemos con la familia sus objetivos terapéuticos. Entonces, en el tema de los objetivos terapéuticos vamos a trabajar la necesidad que la familia tiene, si vienen varios miembros, qué es lo que usted viene a hacer a terapia y usted por qué vino, y sobre lo que él está diciendo, cuál es su opinión, y vamos a empezar a centrar objetivos terapéuticos puntuales para que la gente sepa qué vino a hacer esa primera sesión y sepa qué va a venir a hacer a la cita dentro de un mes o dentro de 2 o 3 meses, ¿verdad? Porque si no, las personas tampoco tienen claro a qué están viniendo, y ahí radica el inicio y el arranque de un proceso psicoterapéutico adecuado. Entonces, bueno, vamos a parar acá y nos vemos dentro de un ratito.